bendición de transmitir en vivo. Este es un momento en que estamos transmitiendo. Saludamos a toda la audiencia, los que están conectados. Este es un estudio bien sencillo, pero muy profundo. Es sobre el don de lengua e interpretación de la misma. Vamos a orar primero. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, este es un estudio profundo. Yo quiero que la audiencia, que los hermanos, aun cuando no sean cristianos, puedan entender un profundo misterio que Dios le ha dado a la iglesia. La revelación, la bendición del bautismo del Espíritu Santo, cuya señal inicial es hablar en lengua. Pero además de esto está el don de lengua y la interpretación a través de los dones. Yo le pido a nuestro Padre Celestial que en este momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación y para que reaccionen muchos que no han entendido y han perdido esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente quiero aclarar que este estudio que está en 1 Corintios 14, donde dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero que al comienzo dice, sobre todo la profecía. El asunto de la profecía es que la profecía, usted tratando directamente en el idioma con las personas, con la audiencia, con el local, con los que están oyendo y están entendiendo, claro. ¿Qué pasa con el asunto de las lenguas? Que lleva un orden. Y primeramente quiero explicar que el bautismo del Espíritu Santo, cuya señal inicial es hablar en lengua, no es el don de lengua. Vamos a aclarar esto. Usted ora por un enfermo en el nombre del Señor, en nombre de Jesús, y se sana. Ungen con aceite y llamen a los ancianos de la iglesia y orando por el enfermo, sanará. Usted ora por un enfermo y se sana. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener el don de sanidad. Usted puede traer una palabra de sabiduría, una palabra sabia, una palabra que esclarezca un asunto en un momento determinado. Pero el don de sabiduría es otro. Así, hay 9 dones. Pero la iglesia, en función de proclamar el evangelio, tiene la bendición de poder recibir este hecho de orar por un enfermo, dar una palabra de sabiduría sin tener específicamente el don. Una cosa es la profecía que declara aquí en 1 Corintios que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, en el sentido de que el hablar en lengua habla con Dios, aunque habla misterio. Pero ahí es donde tenemos que detenernos. Hay un asunto muy importante que dice la Escritura bien clara, que a no ser, ahí se detiene el pasaje, que interprete. O sea, ya se pone a nivel de la profecía cuando hay intérprete a través del don de lengua. Es decir, cuando la persona está hablando con el don de lengua para la audiencia, para el culto, para todo lo que está rodeado de hijos de Dios en un tiempo de adoración, de alabanza y de prédica, es el día del culto. Hay una persona que tiene la bendición de comenzar a hablar en otras lenguas como don, se hace silencio, ese es el orden del culto. Aquí lo que está establecido en 1 Corintios 14 es el orden del culto. Entendamos, comienza con el don del Espíritu Santo hablando en lengua. Es el don de lengua dando una bendición y
está transmitiendo de parte de Dios un mensaje para edificar la iglesia. En ese momento que la persona, el Hijo de Dios o la mujer de Dios que está dando el mensaje, como se hace silencio, se está esperando la interpretación a través del don de interpretación que está en los 9 dones. Cuando opera ese don maravilloso de la interpretación, entonces el mensaje, la iglesia lo entiende, porque interpreta con la prédica en el otro teléfono, porque se interrumpió por una llamada. Hay una aplicación que interrumpe esto y no deja que el estudio se esté dando. Entonces, ya la interpretación, continuamos para que no pierdan el libro. La interpretación está dada al culto. La iglesia se edifica. Y en pareja, decía, la profecía, o sea, que aparentemente es mayor porque no había interpretación, pero ya aquí ya el don de lengua con la interpretación en pareja se pone al mismo nivel porque hay ya entendimiento, ya hay esclarecimiento de lo que parecía no interpretar nadie. A través de un don si hay interpretación. ¿Qué pasa? Bueno, aquí es donde está el problema. Que cuando hay una persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo, cuya señal inicial es hablar en otras lenguas, esa persona no tiene don del mensaje para el culto, sino que tiene el don del Espíritu, o sea, la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, que es una señal de que lo recibiste. Dice, voy a aclarar, los fieles de la circuncisión, dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que ellos se quedaron atónitos, lo dije en el otro estudio, de ver cómo los gentiles recibían el don del Espíritu Santo porque los oían hablando en otras lenguas. ¿Qué sucede? Que esa gracia, esa bendición inicial de que ya recibiste el Espíritu Santo, fuiste bautizado con el Espíritu Santo, es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Ya tú tienes el poder de Dios, porque recibiréis el poder de Dios, dice así en la Escritura. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto y recibiréis poder. Lo que recibimos es poder de Dios. Es una nueva dimensión. El Señor nos alista, es una cosa. El Señor nos habilita, es otra cosa. Y nos prepara para la guerra. Amén. Con conocimiento es otra cosa, con lo que Él nos ha habilitado. Son armas poderosas para combatir. En el ámbito espiritual estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora se pone a nivel, decía, el don de lengua con la interpretación, porque la iglesia se edifica. Pablo explica bien claro, y es un punto muy importante, que el que habla en lengua habla con Dios, aunque el Espíritu lo que está es dando a entender que es misterio, ni aún uno mismo entiende si no hay una interpretación, pero te edifica. Dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, porque tú sientes lo sobrenatural dentro de ti. Y para adorar a Dios, para bendecir a Dios en otras lenguas, pero bajito, que no moleste a nadie. Ese es el orden del culto. Eso es lo que tienen que enseñar los pastores, el orden del culto. Aquí está la escritura, aquí está 1 Corintios 14. ¿Qué enseña? Que sí es verdad, que los instrumentos inclusive, si no dan un sonido para la batalla, es incierto. Eso es cierto. Pero que si no hay interpretación también en cuanto a los idiomas, entonces no entiendo lo que habla. Tengo que tener una interpretación de ese idioma. Por eso el apóstol Pablo dice que es como címbalo que retiñe si hablas en lengua y nadie entiende. Por eso el don de lengua y la interpretación es muy importante. Lo que son diferentes, quiero explicar bien, la señal inicial que tienes de parte de Dios porque recibiste el bautismo del Espíritu Santo y hablas en lengua. Pero tú hablas en lengua en tu recámara, tú hablas en lengua cuando estás de rodillas, bajito, que no molesta a nadie. Porque usted está bendecido por Dios en ese aspecto. El que está
de simple oyente o entra un doctor y dice que todo el mundo, por ejemplo, el apóstol Pablo declara, todos estamos hablando en lengua, todo el mundo en lengua porque es una bendición, porque sentimos, nosotros lo entendemos, pero entra un indocto, un incrédulo y dice, esta gente lo que están es loco, es verdad, no entiende. Pero si hay don de lengua en el culto, con la interpretación, entonces se edifica a todo el mundo y el mensaje es de bendición para el oyente. En 1 Corintios, capítulo 13, hay una clave. Dice que si hablamos lenguas humanas o angelicales, ya en otro capítulo, lenguas angelicales. Yo no voy a tocar ese tema, pero sí en el 27, vamos a leerlo. En el 27 hay una escritura bien maravillosa para la iglesia. Dice en el verso 27, ¿qué pues, hermano? Cuando reuní, cada uno tiene de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificar. Es decir, que si habla alguno en lengua extraña, que sea por turno, 1, 2 o a lo más 3, y alguien interpreta que tiene el don de la interpretación. Es decir, que en el orden del culto está establecido que en el 27, si tenemos el don de lengua y la interpretación, se va a edificar la iglesia. Es decir, que no dice que no se haga, lo que te da el orden para hacerlo. ¿Dónde más podemos ver otro pasaje? Y estoy adelantando bien rápido. Dice, así que hermanos, procurad profetizar. Le da el valor a la profecía. Y no impidan, por favor, pastores, ministros, siervos de Dios que ministran la palabra, no impidáis el hablar en lengua. Lo que hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Es lo que está establecido. Y miren la palabra lo que dice, el que se crea profeta o espiritual. ¿Qué dice? Reconozca. Aquí vamos a tenernos bien. Reconozca en el verso 37 que lo que estoy escribiendo aquí en esta carta, en otras palabras, parafraseando, son mandamientos del Señor. Esto no es un asunto de Pablo, ni que porque en Corintios, ni que porque las mujeres, ni porque... No. Esto es un asunto del Señor. Dice, mas el que ignora, bueno, ya esto, ahí te pongo la bandeja. El que lo ignora, el que quiera comer del plato, que coma. El que lo ignora, que lo ignore. Amén. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que hay bendiciones que nos las hemos perdido por lo mal que nos han enseñado. Retorno. Al principio, cuando recibimos bautismo del Espíritu Santo, tenemos una señal de hablar en lenguas. Esa es una señal inicial. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo no entendía muchas cosas, había que conducirme y yo hablaba en lengua donde quiera y a cualquier hora estaba bendiciendo al Señor y hablando en lengua en el culto y molestaba porque no estaba instruido. Ya después me enseñaron que tenía que orar bajito. Si yo no tenía el don de lenguas o de interpretación, no podía dar un mensaje, hablar alto en lengua y que nadie entienda lo que se está hablando. Porque ¿qué hago yo con estar hablando en lengua alto y después hay un silencio y no hay nada? Calla en la congregación. Y dice la Biblia, la Escritura, que el que habla en lengua y no hay un don que interpreta, dice, calle y hable para con Dios y para sí mismo. Es decir, que no te manda a callar totalmente, sino que calles para el culto y hable para con Dios. Tú puedes seguir hablando, pero no en voz alta como mensaje para la congregación. Eso es otra cosa que tenemos que aprender. Entonces, retornando, decía que el mensaje que hemos recibido es de esta manera. El Hijo de Dios, oigan bien, el Hijo de Dios recibe bautismo del Espíritu Santo cuya señal es hablar en otras lenguas. Pero
tiene que sujetarse si no tiene el don. Es verdad que han habido ciertos desórdenes por no instruir, porque esto es un asunto de pastores. Los pastores tienen ahí la enseñanza del orden del culto. Está ahí en 1 Corintios 14. No se toca, no se habla, no se ministra. Quizás den un estudio, quizás den una bendición de que es bueno y que es saludable y que la iglesia cristiana tiene esa alma o ese poder o esa gracia que Dios le ha dado y que le ha ministrado. Pero Señor, yo quiero en este momento instar a los siervos de Dios que abran los ojos. Este es un momento de abrir los ojos. Estamos en la recámara, ya no estamos en el culto. Analizo, tírense de rodillas. Pídenle a Dios revelación, que Dios te ministre el corazón de que esto es para este tiempo. ¿Dónde está el don de lengua? ¿Dónde está el don de interpretación? ¿Dónde están los dones de revelación, de ciencia? Hay 9 dones. ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué razón la iglesia está solamente basada en la palabra? Amén y para la casa. Habiendo un manjar de bendiciones, de dones, de ministerio. Es decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender de repente, ya de una vez, que esto es para estos tiempos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia no cambia porque Cristo no ha cambiado. Y en aquel tiempo se echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas, comían cosas mortíferas, inclusive lo mordió una serpiente a Pablo y lo daban por homicida, pero el hombre estaba vivo. El hombre tenía la bendición de Dios porque estaba ungido de parte de Dios. Y eso es protección para nosotros. No que no nos va a pasar nunca nada. ¿Quién enferma? Decía el apóstol Pablo, y no enfermo. Pero se cumple esta palabra, porque esas señales van a seguir con nosotros. Y en Apocalipsis dice, tengo una cosa contra ti, que ha dejado las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Estas, que echaban fuera demonios. Los demonios se metían en los cerdos. Creo que fue el primer jamón del diablo que se hizo. Pero la gloria es para Dios. Nosotros le damos la gloria a Dios. Yo no soy un gran maestro quizás, pero aquí está la palabra. Ahí sí hay palabra. Y está el Espíritu Santo para enseñarte y para revelarte, más que yo. Pero te insto que estudie un solo día. Estudie un solo día. Yo sé que te va a dar más margen para estudiarlo más días y para practicarlo. Porque si nadie me lo enseña, está ahí para mí. Esto es para mí. Ahora estamos en la casa. El culto está en la casa. El templo somos nosotros. Olvídate ahora del templo. No hay templo. Yo no sé hasta cuándo es esto. Pero esto es para hoy. Tú eres el templo de Dios. Pídele ahí al Señor que te revele esto. Y el domingo vamos a estar ministrando bautismo del Espíritu Santo. Con muchos pastores que se van a unir. Y vamos a poner las manos en los teléfonos. Como hacían en aquel tiempo. Ponían los pañitos ungidos. La sombra de Pedro. Y no era ni la sombra, ni era tampoco Pedro, ni era el pañito. Eran un soporte. Era un medio de contacto. Porque la obra la hace el Señor. A Dios no se puede meter en una probeta. Se hicieron muchos milagros de muchas formas y de muchas maneras en los tiempos antiguos. Y este tiempo de dispensación, de la gracia, del Espíritu, es el tiempo que, Señor, tiempo maravilloso de gracia. La dispensación más hermosa, la más peligrosa, porque es un campo minado. Porque cuando hacemos las cosas al revés, ahí sí nos hundimos. Y es por eso que estamos oyendo cosas erradas. Entonces, nosotros creemos que el don de lengua y el don de interpretación está vigente, está en función. Lo que tenemos es que orar y pedirle a Dios que nos los dé. Primero buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay una base. Claro, estoy hablando con pueblo de Dios, con cristianos. Si no tienes a Dios, hermano, ¿hasta cuándo vas a estar así? Este es el tiempo de reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, yo quiero esa bendición. Porque yo estaba ausente a todo eso, estoy perdido. Y te arrepientes, vienes a los pies del Señor, si me estás oyendo, donde quiera que me estés oyendo, y vienes a los pies del Señor. Y cuando vengas a los pies del Señor, el Señor te va a bautizar con el Espíritu Santo y los dones también van a aparecer. No tiene que ser el don de lengua, no tiene que ser el don de interpretación, puede ser el don de sanidad. Hay muchas cosas maravillosas, hay ministerios también. Esto es un manjar, es una mesa llena de postre, de helado, de comida, de carne, de todo, para alimentar, hablando simbólicamente de las bendiciones de Dios. Doy gracias a Dios porque el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, cuya señal es hablar en otras lenguas y tengo esa bendición. Mi esposa tiene una gracia que ella
en el culto Dios la toma y trae a través del don de lengua un mensaje. Se hace silencio en la iglesia, eso lo hemos visto muchas veces en convenciones en Cuba, y después, en el mismo silencio del culto, se espera a ver quién interpreta. Y Dios le da la interpretación también a ella. Las dos cosas. Mira qué cosa más maravillosa. Don de lengua y don de interpretación. Termino con esto. Repito, como en el otro mensaje, me encanta, y quizás otros no lo oyeron, lo voy a decir en este momento. Eusebio, de allá de Wiener, tuvo una bendición de ir a Alemania y aprender el idioma alemán. Llegó de regreso a su país, a Cuba, y un día en un campo llamado Wiener, por una iglesia que le llaman bizarrón, de madera, de campesino, no estoy menoscabando, es la condición que gente sencilla, él oye, después que aprende un alemán tremendo, oye hablar en alemán de adentro del culto a una joven que le dice que Dios le está llamando, que lo va a bendecir, que lo va a usar, que se arrepienta, que era un trato de Dios con él, en alemán. No puedo decirte porque yo no hablo alemán. Y cuando termina el culto, él llama al pastor y le dice, pastor, ese mensaje que me quedé asombrado, que Dios me está llamando, que dice el pastor, bueno, cuando yo predico, yo no sé a quién le puede estar siendo de bendición. Y dice, no fue usted. No, si el que predicó fui yo. Dice, no. Espérese, es que no lo he explicado. El asunto es que en el idioma que hablaron no fue en español. Entonces, ¿cómo que no fue en español? Y el pastor se ríe, ¿de qué está hablando este hombre? Y dice, no, fue en alemán. ¿Cómo que alemán? Y dice, sí, fue aquella muchacha que me habló en alemán. Vamos a llamarla. Llamaron a la muchachita campesina, sencilla, que Dios bendiga a esa hermanita, Dios mío, y la siga usando. Y también a Eusebio, el pastor, y a la congregación allá en Cuba. Y cuando viene la muchachita, el pastor le dice, ven acá, mi hija. Dice él que tú le diste un mensaje en alemán y estamos aquí, vaya, con este asunto que nos ha dejado perplejos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice él que tú le dijiste en alemán? Y entonces la muchachita mira al pastor y dice, ¿en alemán? Ay, pastor, yo estaba hablando en lengua, que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo hablé en alemán. Dice, sí, mija, me dijiste en alemán esto, yo aprendí alemán. Y yo fui a Alemania y le explicó, y tú dijiste estas palabras, bueno, lo dejó allí solo y dio un brinco y salió para la iglesia diciendo, hermanito, mira, dice que fulano, dice que el pastor, que yo estaba hablando en alemán, hablé en alemán, en lengua, y brincaba de alegría. Y yo, ay, Dios mío, el pastor boquiabierto y Eusebio boquiabierto también, porque él entendió que eso solamente lo hacía Dios. Un mensaje en lengua, pero había uno que lo estaba interpretando porque él estudió ese idioma. Es decir, que puede ser hasta un idioma del dialecto o de cualquier nación, porque a veces piensan que eso fue idiomas de nación nada más, no. En lenguas extrañas, lenguas angelicales, dice la Biblia. Busque y rebusque de la palabra de Dios, que lo hace de mil formas. Dios conoce todos los idiomas. Él sabe francés, él sabe inglés, Jesús sabía hasta alemán. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Testimonio, bendiciones han habido de mensajes en lengua. Dios ministra a través de esos dones para buscarlo. Recordemos, señal inicial es una cosa, don de lengua es otra. Y interpretación de lengua a través del don es otra. Son 9 dones y entre los 9 están estos dos. Los dos dones. Pero lo otro no es don como tal, sino señal inicial de hablar en lengua. ¿Hablas en lengua? Yo hablo en lengua. Pero yo no tengo el don todavía yo no tengo el don de lengua, ni tengo la interpretación tampoco. Pero yo hablo lengua. Y dice Pablo, yo hablo más lengua que vosotros. Pero prefiero en la iglesia hablar unas palabras que edifiquen, que se entienda. ¿Por qué? Porque
las lenguas, si no tienen interpretación a través del don, a través de la interpretación del don también, no edifica la iglesia. Yo no hago nada con hablar en lengua y que nadie entienda. El que está al lado mío no puede decir amén a mi acción de gracia, porque no la entiende, no entiende estos misterios. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Seguimos proclamando, seguimos estudiando. Y el domingo vamos a estar ministrando palabra de Dios a través de la internet, en vivo y directo, pero ministrando bautismo del Espíritu Santo, dando una prédica y también lo que concierne a ministrar bautismo del Espíritu Santo. Se puede hacer a través del internet, se hacen de muchas maneras. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Amén. Bendiciones y gócense.